Y hace algunas semanas les contábamos un episodio más de una historia que en la representación de nuestro entrevistado tiene aspectos inconmensurables de solidaridad, de compromiso, de formación, de trabajo por el otro. Cuando les relatábamos en la entrevista con el doctor Facundo Trota, fiscal federal, sobre el hallazgo de restos óseos en La Perla, lo que significa para las familias de quienes hoy todavía están desaparecidos, que fueron secuestrados, torturados y asesinados, esa oportunidad de encontrarse con los restos y poder definitivamente alcanzar un duelo. Esa información tenía una emoción muy fuerte. Miren, a los pocos días nos escribió Clarisa Duarte, su papá Peco fue secuestrado y asesinado allí en La Perla, pero recuerdo especialmente también lo que en algún momento me señalaba Susana Dillon, que cuando hicimos un documental por los 40 años de la Ronda de las Madres, me anticipé a una respuesta y le planteé a Susana si el hecho de tener a su nieta significaba de alguna manera un cierre, un duelo, la posibilidad de encontrar de alguna manera un punto final a esa búsqueda. Y ella me señalaba que no, porque aún con su nieta en sus brazos, aún sabiendo de que le habían entregado a su nieta porque antes habían asesinado a Rita y a Gerardo, a su hija y a su yerno, era imposible el duelo si los responsables seguían sin pagar sus culpas y si además no podía tener nada sobre ese desenlace final de ambos. Lamentablemente Susana murió antes del juicio de La Perla. Miren lo que son las historias tan dolorosas, ¿no? Porque Micaela Vijande, otra de las mamás, otra de las abuelas y mamás de Plaza de Mayo, en ese momento estaba en un geriátrico, no pudo comprender lo que estaba ocurriendo en el juicio. ¿Cuánto daño hizo el paso del tiempo a esa posibilidad de encontrar una respuesta frente a lo que implicaba el hecho de que les hubiesen secuestrado y asesinado a sus hijos? Pero un protagonista central de esa historia para la memoria colectiva es el geólogo docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Guillermo Sagripante. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer. Buenas tardes, Pablo. También es mío el placer de estar aquí con vos. Bueno, te he entrevistado en muchas oportunidades porque este compromiso de buscar, y te lo voy a consultar para ver cuál es tu mirada. Me planteo que esto también tiene que ver con comprender el dolor de quienes están esperando una respuesta y acompañarlos desde ese trabajo profesional. Te ha permitido transitar por muchísimos lugares e historias que te han marcado también profesionalmente. Este es una más, pero son muchísimos capítulos a lo largo de tu vida profesional. Sí, claro, es un poco así. Uno, o al menos yo, siempre trabajo tratando de estar cerca de los familiares. El objetivo siempre es tratar de alguna manera ayudarlos en este periodo o en este tiempo que para mí, por haber hablado con tantos, me parece que es como un año es infinito el tiempo que pasa o significa para ellos de ausencia, de angustia, de espera. Entonces, desde la formación y desde la universidad, uno intenta siempre buscar algún resultado que trate de ayudar a los familiares, obviamente. Bueno, citás a la universidad. Sí. La educación pública ha sido la matriz de todo esto que luego te convirtió en una referencia, no solamente a nivel local y regional. Te transmito el particular orgullo que nos genera que contemos con vos, sino a nivel nacional, de lo valioso que resulta esto. La universidad pública ha sido clave.
Sí, totalmente. Yo puedo decir que me formé en la universidad pública y bueno, a partir de mi formación, digamos, o amplié mi formación siguiendo esta línea de investigación. Entonces, desde la universidad siempre estamos con la predisposición de dar respuesta a cualquier llamado que nos hacen, no solo en estos casos que son muy, digamos, son hechos históricos, sino también en situaciones cuando hay búsquedas de personas desaparecidas en democracia. Entonces, siempre la universidad a mí me ha autorizado a ir a prestar ayuda en cualquiera de estas situaciones. Entonces, yo creo que eso sí, también hay que rescatarlo, porque hay, bueno, desde el Departamento de Geología, desde la Facultad de Ciencias Exactas y de la universidad, siempre hay esa predisposición para colaborar, para ayudar, sí, 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 eso es valioso, sí. Te convierte no solo en geólogo que busca precisar movimientos de tierra, vos lo vas a describir seguramente con mayor precisión técnica, descubrir algunas señales que permitan pensar que allí hay que profundizar la tarea, sino que hay como un proceso de investigación, de una foto puede ayudar, como en este caso en lo que ocurrió en La Perla. Sí, totalmente. Esto es un proceso bastante largo de análisis, de interpretación, de lectura de antecedentes como testimonios. Eso va acompañando la interpretación que uno hace sobre la fotografía, o bien el método que esté usando, porque también podemos usar georradar y también hay que hacer una interpretación de cómo es la disposición de los materiales en el subsuelo y si hay alguna evidencia de algún enterramiento clandestino. O sea, puntualmente el trabajo mío es la detección de sitios potenciales de enterramientos clandestinos de personas, ya sea por desaparición forzada o bien por desaparición involuntaria, que yo digo, durante democracia. Entonces, bueno, uno de alguna manera se ha especializado un poco en la detección de esos sitios, ¿sí? Y ayudan también los testimonios, el recuerdo de personas determinadas, digo, para ir cercando ese espacio. Sí, los testimonios también ayuda mucho, voy por partes, Sí. Ayuda mucho, y por eso yo trabajo cerca de los familiares. Ajá. Porque los familiares siempre tienen alguna información y eso suma. Y por otro lado, los testimonios también ayudan, pero bueno, hay que tomarlos con cierto, o sea, hacerle una lectura muy, muy detallada, porque a veces es como que están escritos o hechos para enviarte para otro lugar. Ajá, y eso hay que atar cabos para saber la veracidad. Sí, 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 hay digamos verdades a medias en algunos. Sí, sí, sí. Entonces, sí, bueno, hay que saber separar el contenido, ¿sí? Sí. Ahora, Guillermo, el hecho de tener ese contacto, ese diálogo, ese compromiso con las familias de quienes buscan a un desaparecido, sea durante la dictadura o en hechos, te ha tocado, por ejemplo, acompañar a Rosa Sabén en la búsqueda de Nico. Sí. También te ponen un desafío emocional, personal, ¿no? Porque vas acompañando esa expectativa y esa ansiedad y esa necesidad de la familia. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, uno de alguna manera se involucra, por así decirlo, mucho con la familia. De hecho, también eso trae atado que a veces surgen muy buenas amistades, digo, con los familiares. Es muy lindo. Pero sí, uno tiene que también controlar esa... más que controlar, también es contener al familiar, porque a veces dos situaciones distintas. En el caso en el que estamos trabajando ahora, trabajamos solos, sin familiares. Uh-huh. Entonces uno trabaja podríamos decir, con cierta libertad. Es distinto cuando uno trabaja cuando está el familiar al lado. Claro. Entonces está de alguna manera pidiendo que se siga profundizando en la excavación que se está realizando. Nunca esa excavación. Claro, y entonces, bueno, uno ya tiene claro
cómo explicarles para que ellos queden, se convenzan de que no es necesario ir hacia abajo. Además, eso yo creo que está también atado un poco con la confianza que uno de alguna manera le genera a ellos. Entonces, cuando uno les dice, mire, llegamos hasta acá por tal cosa, bueno, ellos lo tienen en cuenta y no insisten en ir más abajo. Por ejemplo, es distinta la actividad, sí. Ha citado en varias oportunidades el concepto del tiempo, ¿no? Porque a veces cuando se busca algo específico se trabaja, no sé, 2 o 3 días, pero hay una cuestión muy delimitada en las posibilidades de intervención, del tiempo y demás. Y en otras, como en este caso en La Perla, se han dispuesto hasta 3 meses de trabajo, ¿no? Porque se requiere aquí, acaso porque la coyuntura es distinta, de la posibilidad de destinarle más tiempo a ese trabajo, ¿no? Sí, hay, tiene distintos, podríamos decir, por varios aspectos se ha decidido hacer una campaña más larga. Primero porque la superficie que estamos abordando es bastante importante, entonces eso nos va a demandar bastante tiempo. Situaciones anteriores, nosotros trabajamos en el 2023, después entramos el año pasado también en sectores mucho más reducidos, entonces tuvimos menos tiempo, pero de acuerdo a podríamos decir, la anomalía que se ve en la fotografía, bueno, es una superficie importante, por lo tanto nosotros hicimos una planificación de varios meses de trabajo para revisar el lugar. ¿Es posible determinar a partir de esa experiencia de la geología, por ejemplo, cuando hay enterramientos primarios, secundarios? Se lo pregunto porque en el caso de Alejandro Flores, el papá tiene la convicción de que a Ale lo alojaron en algún lugar y luego lo trasladaron así para que pudieran encontrarlo cuando ya la causa lamentablemente había prescripto, y él lo señalaba fundamentalmente por la cantidad y por el tipo de restos óseos que se habían encontrado. ¿Esto es posible determinarlo? Sí, yo ahí te comento así muy de lo que veo o he aprendido, pero es al lado de los antropólogos. Tenés 2 tipos de enterramientos, el primario y el secundario. En el primario normalmente los restos están como de alguna manera articulados, y en un secundario es como que uno lo retiró y lo depositó en otro lugar. Entonces ahí los restos están desarticulados. Eso, bueno, lo perita el antropólogo. Bien. Entonces si ha sido movido, ellos se dan cuenta en el acto. Otro gran desafío es cuando hablamos de fosas comunes, por ejemplo, ¿no? Porque ahí hablamos de muchos restos de personas que pueden estar confundidas también en el mismo espacio. Sí, hay casos, por ejemplo, Pozo de Vargas, en Tucumán, San Vicente, acá en el cementerio también creo que tienen esa situación de que hay, podríamos decir, restos de distintas personas. Entonces el trabajo del antropólogo es mucho más complicado, si se quiere. Sí. ¿Qué casos te marcaron en esta carrera profesional, Guillermo? Esos casos que, digo, por el aprendizaje, pero también desde lo emocional, desde lo personal, los tenés ahí en un recuerdo permanente. Y uno principal es el de Nicolás Avena, que con Rosa es como que seguimos con la búsqueda, no hemos renunciado, y ella menos va a renunciar hasta que lo encuentre. Entonces sí, eso no sé si es marcarme, pero sí me ha generado muchas cosas, ¿sí? Y otro caso es el de ahora, que me ha llevado muchos años de estudio, porque hace muchos años que estamos estudiando un sector donde estamos trabajando ahora. Empezamos a ingresar allá en el año 2004, más o menos, 2005, nos convoca el EAF para que fuéramos a colaborar. Entonces ahí empezamos a ir con cierta frecuencia, y entonces
Yo en algún momento hice un informe, me parece que fue en el año 2013, 2014, donde indiqué, o sea, tomando a partir de los testimonios y conociendo ya el terreno, porque lo había caminado mucho, más o menos hice una estimación de cuál era la distancia probable que podrían estar los enterramientos, debido a la velocidad de los vehículos, el tiempo que dicen los testigos que demoraban en salir del centro de detención y volver. Entonces, haciendo centro precisamente en el centro de detención, yo tiré 2 radios, uno de 3.500 metros y otro de 4.000. Entonces era la zona donde siempre nos hemos estado moviendo, y bueno, acá el lugar que hemos encontrado está dentro de ese rango o de ese radio. Así que, pero bueno, es un trabajo de dedicarle mucho tiempo y mucha interpretación a las fotos o a las imágenes, ¿sí? Y obviamente acompañada con los testimonios. Sí. La geología forense en la Argentina ha sido distinguida en el mundo, lo que se ha logrado en este tiempo, ¿no? Es hoy también otro de los ejemplos de lo que se puede lograr a partir de la formación, la educación, la investigación y el compromiso, en este caso, por una causa, ¿no? Sí, la geología forense en Argentina, nosotros empezamos a trabajar hace, más o menos en el año 2000, 2004, formamos un grupo con 2 colegas de la Universidad de San Luis, y entonces es como que trabajábamos en toda la faja central de Argentina, desde Santa Fe, hacíamos Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza. Entonces, cuando había casos allá, nosotros viajábamos hacia el oeste, y si había casos en Córdoba o en Santa Fe, ellos venían y nos complementábamos. Y de hecho, empezamos a abrir camino porque no había antecedentes acá en Argentina respecto de esta actividad. De hecho, fue reconocida como una rama de las ciencias geológicas recién en el 2011 a nivel mundial. Y también, que ahora me haces acordar, nosotros en el Departamento de Geología el año anterior comenzamos a dictar geología forense como una asignatura optativa de la carrera. Sí. Es decir, hoy hay estudiantes de geología que se están formando específicamente en el tema forense. Sí, claro, sí. Eso comenzó el año anterior. Sí, eso es también un gran logro, porque pensamos que debe ser la única universidad que está formando a alumnos o profesionales en esta temática. Sí. ¿Qué significa la Universidad de Río Cuarto para vos? Y para mí, ¿cómo te podría decir? Es un poco la segunda casa, si se quiere, porque ya te digo, hice toda la carrera de grado, la hice en la universidad, hice el posgrado y sigo con la docencia, con la investigación, formando alumnos o futuros profesionales. Entonces he hecho deportes dentro de la universidad muchos años. Entonces es como que es la segunda casa de uno. La verdad que uno lo aprecia mucho. ¿Qué deporte hacías en la universidad? Softball. Hacíamos softball. Sí. Hacíamos softball en muchos años, sí. Uh-huh. ¿Hoy duele un poco que se ponga en debate la educación pública? Sí, de verdad que, afecta mucho, porque aparte, uno va a trabajar y es como que siempre vas con ese grado de incertidumbre, o todo lo que se ha generado y se está generando, entonces como que uno no trabaja despejado, por así decirlo. Entonces siempre tenés como algo que te está haciendo ruido, y no está bueno. No está bueno las medidas, pero tampoco está bueno ir a trabajar así, ¿no? Así en esas condiciones. ¿Qué desafíos te seguís planteando en esta actividad que te apasiona, pero que al mismo tiempo te propone planteos como por ejemplo el hallazgo de restos óseos en La Perla, que tienen hasta un carácter histórico, pero en lo personal,
y ligado a lo profesional, ¿qué desafíos aún quedan pendientes? Sí, bueno, este era uno, un desafío que ya te digo, llevó varios años de estudios, y también, bueno, es un poco ahora estar cerrándolo, porque falta todavía, no está cerrado, entonces eso sí cumple un poco con esas proyecciones que uno hace de intentar lograr cosas. Y otro es también, bueno, un poco el impulso, o podríamos decir, el punto de partida es empezar a formar alumnos o que se especialicen en esta temática acá, bueno, en la universidad. Así que, bueno, de hecho ya hemos iniciado con eso. Así que, bueno, son cosas que, bueno, a uno lo llenan mucho, de verdad, de lograr o ver que eso está poniéndose en marcha también, o que se están, por otro lado, obteniendo logros. Y uno más que está pendiente, que es, bueno, en algún momento que Rosa pueda, Rosa Sabina, pueda ella cerrar su historia, su duelo, encontrar a Nicolás. Sí, uh-huh. Sí. En esa lucha inconmensurable de Rosa, y en esa deuda que tiene la justicia y la sociedad en su conjunto con darle una respuesta, uh-huh. Qué difícil cualquier historia que podamos contar alrededor del caso, que no se defina con que por favor no dejen de buscarlo, ¿no? Porque ahora los responsables en aquel momento de un juicio que se hizo por el secuestro, la desaparición de Nico, pero nunca se los condenó por la muerte de Nicolás, ¿no? Sí. Más allá del convencimiento que pueda tener la familia, la justicia, los Vargas no están condenados por la muerte, ¿no? Y ahora están de a poco saliendo en libertad y sí, bueno, sí. Que no dejen de buscarlo a Nico, ¿no? Sí, por mi parte no lo vamos a dejar de buscar, como pasó ahora. Yo en ningún momento dejé de buscarlos, me refiero al tema de la perla, porque son años por ahí que han pasado, que es como que no hay noticias, o parece que uno no estuviera haciendo nada, pero en realidad siempre hemos estado analizando, buscando algún testigo, buscando testimonios, buscando imágenes, fotos. Eso es permanente, y con Nico pasa lo mismo. Sí, no. ¿Hablas frecuentemente con Rosa? Sí, tenemos, aparte, bueno, una relación de amistad. Van compartiendo información también, ¿no? Sí. Encontrando... Sí, ella, si tiene alguna información, la compartimos, y siempre lo analizamos, lo interpretamos, sí, eso sigue de forma permanente, sí, eso. Guillermo, más allá de lo que se diga en lo personal, ¿cómo ves la vinculación o la relación de la sociedad con la memoria? Sobre todo con la memoria histórica, con la memoria colectiva. ¿Hemos aprendido a defender esa memoria o a veces hay momentos culturales o de dispersión que no nos permiten sostenernos en ese compromiso? En principio, un poco... analizándolo en función de los sucesos ahora recientes, uno puede hacer, o yo puedo hacer una apreciación así muy generalizada, y me parece que hay como una suerte de que no se le presta tanto la atención como anterior o hace años atrás. No digo todo el mundo, pero sí como que puede ser también un cambio generacional, puede estar asociado a distintas razones, pero sí me parece que hay es como una merma, puede ser, sí. Bueno, que nos debe inmediatamente obligar a revisar esas circunstancias, sí, ¿no? Porque son generaciones que ya empezaron a ver lo que ocurrió en la dictadura únicamente a través de los libros o de lo que pudieron reconstruir, y
sostener ese desarrollo de la memoria es fundamental para que no volvamos a cometer las peores atrocidades, la noche más larga que ha vivido la Argentina. Guillermo, quiero agradecerte mucho, la verdad que es una charla que nos ha dado mucho placer. Cuando relatábamos en aquel momento en la nota con el doctor Trota lo que había significado el hallazgo de los huesos, tanto el propio fiscal como muchísimos que se comunicaron, docentes, ex autoridades de la universidad y actuales, era para reconocer el orgullo de decir, guarda que el Guillermo es nuestro, el profe es de acá, es nuestro, y eso nos genera un profundo orgullo y para nosotros es un enorme placer. También agradecerte tu invitación, la posibilidad de poder contar un poco lo que uno hace y eso te lo agradezco mucho. Guillermo, muchísimas gracias. No, gracias a vos, igualmente.